No, ya estamos listos, me dicen, para conversar sobre el paso de esta onda tropical número 9 por Venezuela. Está con nosotros Helio Pimentel, él es teniente del Cuerpo de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela, para hablar sobre este tema. Buenos días, Helio, gracias por acompañarnos. Hola Mayori, buenos días a ti, por supuesto a toda la audiencia que te sintoniza y felicitaciones por abordar este tema tan importante. Gracias por sacar el tiempo para hablar con la audiencia. ¿Qué se espera? El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, habla acerca de esta onda tropical número 9 que está en movimiento sobre el centro del país. ¿De qué manera la gente se puede preparar para esta onda? Bien, bueno, es importante recordar que en efecto, como bien mencionas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, habla sobre esta onda tropical. Y en efecto, como tú mencionas y hablamos ya en un programa anterior, yo creo que siempre la importancia es primero identificar cuáles son las amenazas en mi comunidad. Desde el punto de vista de amenazas, las podemos dividir en amenazas de origen natural o de origen antrópica, que son las causadas por el hombre, por el humano, tecnológicas, etcétera. En este caso, el tema de lluvias, que es lo que nos atañe el día de hoy, es una amenaza de origen natural. En función de eso, tenemos que identificar, bueno, cuáles son las vulnerabilidades que hay en mi comunidad, cómo están las alcantarillas, cómo están los sumideros, estoy cerca de algún tipo de barranco, de probabilidad de deslizamiento de tierras. Una vez que yo he identificado esas posibles amenazas y veo cuáles son mis vulnerabilidades como comunidad, en mi casa, en mi hogar, Ujú. debo actuar sobre esas vulnerabilidades, pero ese actuar es desde ya. Por eso es que hoy en día está un poquito, digamos que cambiado, se busca cambiar ese paradigma del antes, durante y después y decir, comencemos desde ya a hacer gestión de riesgo. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta cuando estamos en una comunidad que sabemos que es una zona vulnerable y empieza a llover sin parar? Bueno, en primer lugar, lo que te acabo de mencionar, ¿no? Lo primero es identificar antes de que ocurra la lluvia cuáles son las posibilidades o las probabilidades de que ocurra algún tipo de emergencia o desastre. En función de eso, me debo preparar. Como comunidad, bueno, vamos a limpiar esas alcantarillas, vamos a evitar que caigan ramas, hojas, vamos a ver cómo articulamos con las alcaldías, que son actores fundamentales de esa gestión de riesgo. Y cuando empieza a llover, pues constantemente monitorear, estar al pendiente de redes sociales, obviamente de organismos oficiales, evitar retransmitir cadenas, engaños o informaciones falsas, como lo conocen hoy en día los famosos fake news, y comunicar de manera eficiente, efectiva. Es importante cuando estemos haciendo algún tipo de reporte a través de redes sociales, decir la hora, la fecha, la ubicación, dar información bien clara del sitio, del punto. Monitorear los niveles de quebradas, de alcantarillas. Siempre también es importantísimo tener en cuenta el tema de las instalaciones eléctricas, que muchas veces en nuestro hogar esas instalaciones eléctricas pueden estar bajo la lluvia, la intemperie. Bueno, ¿cómo preparamos? Pero como les digo, eso tiene que ser desde ya, Marjorie. O sea, no esperar a que el evento ocurra y luego lamentarnos. Incluso el tema de los documentos, nuestros papeles, nuestros documentos importantes, como pueden ser títulos universitarios o cualquier documentación, lo hemos digitalizado. Le podemos tomar una foto con algún teléfono celular y subirlo a alguna nube, a alguna aplicación como Telegram o como Google Drive. Eso incluso nos puede ayudar a la hora de algún evento. Y no solo digitalizarlo, sino también resguardarlo en algún sobre seco, algún sobre que nos permita que sea impermeable. Otra de las cosas que es importante es establecer ese plan de emergencia familiar, que muchas veces es como utopía o como una quimera, la gente no lo termina de establecer. Es importante que ahorita al terminar el programa vayan y vean cuáles son las condiciones. Bueno, pueden seguirnos a través de las redes sociales. Ahí publicamos una infografía y que tengamos ese plan de emergencia familiar que establezca, entre otras cosas, dónde nos vamos a conseguir, cómo nos vamos a comunicar. Recuerden que a la hora de desastres y de emergencias, las comunicaciones es una de las primeras o uno de los primeros servicios que falla, y tenemos el caso reciente de Tejerías, donde precisamente se evidenció que la telefonía celular perdió conexión. Eso también es importante, hacer nuestro plan de emergencia familiar y prepararnos incluso, bueno, a veces decimos que el famoso kit o morralito de emergencias no es gestión de riesgo, sino que es ya la respuesta a emergencia. Pero bueno, ¿por qué no tener pastillas potabilizadoras de agua
y bueno, algún kitcito, algún maletincito ideal que podamos tener disponible con esas pastillas potabilizadoras de agua o agua potable, algunos alimentos no perecederos sencillos como algunas latas de atún, que además aportan proteínas, algunas galletas, algo que por lo menos nos permita para digamos que tener esos insumos alimenticios las primeras horas. Igual que un radiecito, alguna linterna, cualquier cosa que nos pueda servir, pero lo importante de este maletincito es no solo tenerlo, sino revisarlo, inspeccionarlo y que todos en el hogar conozcan dónde está y que no lo empecemos a desvalijar nosotros mismos, como diríamos coloquialmente, sino que revisemos que realmente ese maletín o ese kit esté activo a la hora de una emergencia. Bien interesante todas esas recomendaciones, esos tips que estás compartiendo con la audiencia, Elio. Quisiera que habláramos acerca de los servicios públicos que usualmente fallan con la llegada de las lluvias, porque he visto positivamente cómo algunas comunidades se organizan con un grupo de WhatsApp para poder informar si está creciendo el nivel del agua, pero qué pasa cuando el servicio también de Internet falla. Bueno, excelente. Por eso precisamente es que es importante que tengamos un plan no solo de la familia, como hablamos, sino también un plan comunitario. Y ese plan comunitario de comunicación puede incluir que a lo mejor haya en nuestra comunidad algún radio aficionado, cosa que sería genial porque precisamente a través de la radio, radio bien sea 11 metros, el famoso banda ciudadana, cualquier otra, pudiéramos tener algún tipo de comunicación. Incluso fíjate que tú hablas y de manera muy atinada los grupos de WhatsApp, pero yo recomiendo también tener alguno en Telegram. Muchas veces el WhatsApp pudiera caerse, colapsar y el Telegram tiene la bondad que también se puede instalar en dispositivos como tabletas, como computadores, entonces no depender de una sola red social de comunicación como el caso del WhatsApp y recordar que en casos de emergencia la red más estable es la de los mensajes de texto. Muchas veces ya nos hemos internalizado que toda nuestra comunicación es vía WhatsApp, pero recordemos que los mensajes de texto tienen mayor facilidad, en el caso de las compañías de telecomunicaciones, de ser enviados, gastan menos batería, no precisan de internet, y una de las cosas es que también le llaman más la atención al que lo recibe. Es decir, ya no estamos tan acostumbrados a recibir mensajes de texto. Podemos tener muchas cadenas, muchos grupos que a veces incluso pueden saturar las comunicaciones, pueden descargar o saturar mi teléfono celular. Puedo incluso apagar los datos, pero un mensaje de texto siempre me va a llegar. Y en función de lo que mencionaba ahorita del tema de las comunicaciones, es importantísimo recordar que esas comunicaciones sean claras, sean lo que se llama unívocas, es decir, que no haya miedo o digamos que lugar a la duda o a la equivocación. Por eso es que es importante incluir aspectos como el nombre y el apellido de la persona que está emitiendo el mensaje, la zona o el lugar desde donde lo está haciendo, la fecha y la hora. Muchas veces nos hemos acostumbrado a que el WhatsApp nos indica la fecha y la hora, pero a veces precisamente cuando las comunicaciones están lentas, esos mensajes pueden llegar con retraso y por eso es que es importante también decir la fecha y la hora. Si nos vamos a quedar o si nos estamos quedando sin batería, podemos apagar el teléfono y que ese mensaje incluya una hora futura de conexión. Decir, mira, a las 8 de la noche me vuelvo a conectar y te envío un siguiente reporte, por mencionar algo. Qué interesante todo esto que estás hablando, Elio. Quisiera que conversáramos un poco con la audiencia sobre lo que se debe hacer cuando hemos visto que ha crecido el nivel del agua, por ejemplo, en carreteras. Mucha gente se pregunta, ¿debo salir de mi hogar? Otras, por imprudencia, se han atrevido a atravesar ríos y, bueno, los resultados han sido bastante nefastos. ¿Qué hemos aprendido de las tragedias en Venezuela? Bueno, fíjate que precisamente muchas veces cometemos el error de tentar a la naturaleza, o a veces yo entiendo que quiero llegar a un sitio y me veo en la necesidad quizás de pasar precisamente por una crecida, por una quebrada, por un río, pero ahí siempre es importante también hacer valer la gestión del conocimiento de la comunidad. Siempre en la comunidad hay un abuelito, una abuelita, alguien que tiene más tiempo y dice, mire, ahí hace 50 años hubo una crecida que se llevó los carros. Recuerden que los carros en su mayoría están diseñados para ser herméticos. Eso quiere decir que si el carro está cerrado, él va a buscar flotar y va a flotar más fácilmente de lo que creemos. Entonces, digamos que un paso que tenga más de 30, 50 centímetros de agua puede hacer que el vehículo flote y se vaya con el río, con el riachuelo. Recientemente hemos visto varios videos en las redes sociales de este tipo de cosas y lo otro es que la mayoría de los vehículos
no están diseñados para precisamente vadear, por decirlo de alguna manera, eh, agua que esté a más de 50 centímetros, porque va a entrar precisamente en el motor, en el distribuidor o incluso puede ser succionado por el carburador o por el cuerpo de aceleración y apagar el vehículo. Lo recomendable es no ponerse a inventar, evitar los pasos y bueno, si es extremadamente necesario, pues que alguien pase primero, verifique la fuerza de esa corriente de agua, que no hayan baches y que sea seguro en caso de que estemos hablando pues de una evacuación. No, y he visto familia incluso que están alerta ante una posible evacuación de último minuto y empiezan a chequear cómo está el nivel del agua por turnos. Entonces es bien interesante compartir con la audiencia todo lo que pueden hacer de manera autogestionada, preparándose ahorita porque bueno, todavía quedan muchas ondas tropicales para Venezuela en lo que resta de año. Sí, de hecho, precisamente por eso, y nuevamente te felicito, Marjorie, por esta iniciativa, es que hacemos el llamado siempre a la gestión del riesgo. La gestión del riesgo no es solo el morralito, hablé del morral y el morral es importante, pero la gestión de riesgo, como lo digo siempre, comienza desde ya. Desde ya en identificar eso, cuál es la amenaza que tengo en mi comunidad. En este momento es el tema de las lluvias, pero próximamente va a ser la sequía, van a ser los incendios forestales, y precisamente esto es un ciclo que se repite. Tenemos que identificar esas amenazas y una vez que identificamos esas amenazas, vemos cuáles son nuestras vulnerabilidades como casa, como familia, como sociedad. Nos preparamos controlando esas vulnerabilidades para mitigar el riesgo. Una vez que hemos mitigado ese riesgo, controlamos y gestionamos permanentemente. De hecho, fíjate que no hemos hablado de otras de las cosas que se pueden hacer, que son los sistemas de alerta temprana. En YouTube o en Internet pueden buscar muchas maneras de cómo improvisar, precisamente si tenemos cerca de nuestra vivienda o en nuestra comunidad algún río, algún riachuelo, alguna quebrada que crece, se pueden improvisar sistemas de alerta temprana, pero siempre es importantísimo estar al pendiente precisamente de los niveles de agua, de los reportes meteorológicos en este caso del INAMEI, de las autoridades y por supuesto siempre acatar la indicación de las autoridades. De hecho, muchas veces, pues lamentablemente tenemos que dejar nuestros enseres, dejar nuestro hogar y entender que posiblemente lo vamos a perder, pero también entender que nuestra prioridad es la vida. Por eso es que muchas veces la recomendación va a ser, bueno, empiece a empacar y empaque lo esencial, lo necesario, sus documentos, su teléfono celular, su radiecito, su linterna, un kit sencillo de primeros auxilios, agarre sus cosas y váyase para donde un familiar, entienda que yo sé que es difícil y que asumirlo y que es muy fácil decirlo, pero que muchas veces la casa, bueno, se podrá recuperar, pero la vida no. Nos quedamos con ese mensaje, preservar la vida ante cualquier circunstancia. Gracias por tu tiempo y por estos consejos, Helio, por compartir con la audiencia el día de hoy esta información de interés. Feliz día para ti. Estaremos hablando durante toda esta temporada para que sigas compartiendo con la audiencia de Buenos Días qué debemos hacer en esta temporada de lluvias y bueno, y haciendo los monitoreos pertinentes. Feliz día para ti. Muchas gracias, Marjorie, a ti por la invitación. Y recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales de @epsica. Ahí estamos compartiendo mucha información precisamente para esta temporada de lluvias, pero no solo de lluvias, sino también de incendios, primeros auxilios y otras emergencias. Feliz día. Feliz día. Era Helio Pimentel hablando el día de hoy sobre su experiencia de cómo prepararnos ante las emergencias ocasionadas, en este caso por las lluvias, con el paso de esta onda tropical número 9 por Venezuela.